Hola compañeros, mi nombre es Aldo Garrido Márquez, soy del grupo 7M3. El día de hoy vamos a hablar sobre los sensores de temperatura. Comenzamos. Primero que nada vamos a definir lo que es un sensor de temperatura. Los sensores de temperatura son componentes eléctricos y electrónicos que en calidad de sensores permiten medir la temperatura mediante una señal eléctrica determinada. Esta señal se puede enviar directamente o mediante el cambio de una resistencia. Por eso vamos a tener diferentes tipos de sensores. También esta señal o estos sensores se van a denominar sensores de calor o termosensores. Un sensor de temperatura se va a utilizar, entre otras aplicaciones, para el control de circuitos. Y estos sensores también se llaman sensores de calor, detectores de calor o ondas térmicas. Del lado derecho podemos observar algunas imágenes de sensores de temperatura de grado electrónico. Muy bien, ahora vamos con los tipos de sensores. Los tipos de sensores de temperatura se pueden distinguir en dos tipos principales, los cuales van a ser los que cambian de resistencia y los que trabajan mediante una señal emitida. Pero dentro de estos dos tipos, de estos dos grandes tipos, también se pueden medir utilizando un sensor de temperatura dentro de otros 6 tipos que existen. Todos ellos van a inferir en la temperatura al detectar algún cambio en una característica física. Y de estos, como mencioné, hay 6 tipos de sensor de temperatura, con lo cual es probable que nosotros como ingenieros nos encontremos. Estos sensores son los termopares, los dispositivos de temperatura resistivos, estos van a variar su resistencia, los que les llamamos RTD y termistores. También tenemos los radiadores infrarrojos, los dispositivos bimetálicos, dispositivos de dilatación de líquido y dispositivos de cambio de estado. Recordemos, todos estos salen de los dos grandes grupos de sensores. Y bueno, aquí tenemos algún otro tipo de sensores, que como pueden ser los termistores PTC, que señalizan un aumento en la temperatura con mayor resistencia, y los termisores NTC, que señalizan o marcan un aumento en la temperatura con una reducción de la resistencia. Estos se basan en el óxido de metales y de los semiconductores. Y el término termistor, como dato, proviene del inglés Thermally Sensitive Resistor. Muy bien, de este lado ya podemos ver algunos sensores ya industriales, los que vamos a encontrar comúnmente dentro de las fábricas. Y bueno, para este video nos vamos a enfocar en lo que es el termopar. Ha sido el sensor que hemos escogido. Esto más que nada porque es el sensor que es más empleado en los sistemas de medición de temperatura, porque suele ser económico y de fácil instalación. Pero pese a estas ventajas, la respuesta de salida, la velocidad de salida es lenta. Esto a comparación de otros sensores que obviamente son más caros y que pues son más óptimos para cierto tipo de aplicaciones. Estos termopares, como funcionamiento esencial, consisten en 2 tiras o 2 alambres que están hechos de materiales diferentes. Estos están unidos en un extremo, y los cambios de la temperatura en la junta hacen que exista un cambio de fuerza electromotriz, se induce una FEM. Entonces se induce esto en los extremos, y a medida que la temperatura sube, la FEM o la fuerza electromotriz de salida va a aumentar, pero esto no es necesariamente de forma lineal. Eso quiere decir que si aumenta 1 grado centígrado no quiere decir que vaya a aumentar 1 volt, si aumenta 2 grados centígrados aumente 2 volts, sino que va a cambiar de acuerdo al margen o el rango que tengamos de temperatura y que obviamente el sensor pueda medir. Como lo dije, estos sensores vamos a variar de acuerdo a cada sensor, qué tipo de temperatura o qué cantidad de temperatura puede medir. Y dentro de estos termopares también hay una clasificación, que están los tipo J, que están hechos de una combinación de hierro y constatan de un uso limitado de entornos oxidantes. Y estos van a medir temperaturas entre 0 y 750 grados centígrados. También existen los tipo T, que se componen de un alambre de cobre y otro que le constan, recomendados para
de un alambre de cobre y otro que le constan recomendados para entornos húmedos. Esto con un rango de temperatura desde los menos 250 a los 350 grados centígrados. También tenemos el tipo K, que está compuesto de una junta de cromega, que es prácticamente cromo con níquel, y una de alomega, que es aluminio con níquel. El rango de temperatura de estos tipos de termopar va a ir entre los menos 200 a los 1250 grados centígrados. Y para finalizar tenemos el tipo E, que es una combinación de materiales de cromega, cromo y níquel, y constatan de un rango de temperatura entre los menos 200 y los 900 grados centígrados. Como tal, el funcionamiento ya lo mencionamos, pero aquí está mejor explicado. Aquí vamos a tener a los dos cables, los dos filamentos separados, y aquí en el extremo posterior van a estar juntos, que es donde vamos a tener la medición. Entonces, cuando uno de los dos metales se calienta o se enfría, esto va a producir un voltaje que se va a relacionar con la temperatura. Ya vimos que ese voltaje es una FEM, es una fuerza electromotriz. Y pues las aleaciones de cada termopar van a estar disponibles por lo normal en forma de alambre. O sea, estas aleaciones de cromo, níquel, de cobre, de aluminio, van a estar siempre disponibles así, en forma de filamentos de alambres. Entonces aquí tenemos la fuente de calor, tenemos el cable tipo A, el cable tipo B, que ya sabemos que tienen una aleación, tenemos una junta de enfriamiento, y aquí es donde vamos a marcar nuestro voltaje. El voltaje va a depender del calor que se le suministre o de la temperatura que se le suministre, y eso nos va a marcar una temperatura. Muy bien, también de los termopares podemos decir que miden amplios rangos de temperatura y pues son relativamente resistentes, entonces por eso es que se ocupan con mucha frecuencia en la industria, además de que son baratos. Pero para seleccionar un termopar, como ya los vimos, los tipo J, K y los tipos que existen de termopar, se van a seleccionar estos criterios: el rango de temperatura que vamos a desear leer, la resistencia química, ya sea que podamos utilizarlo en entornos corrosivos o en entornos de exterior, por ejemplo. También vamos a tener su resistencia a la abrasión y la vibración, y pues los requisitos de instalación, que pues es posible que tal vez que estos termopares no sean compatibles con los equipos que ya tenemos en la fábrica. Entonces pues esto sería esencialmente cómo trabaja un termopar. Y como final pues aquí tenemos una pequeña tablita que son los rangos de temperatura en los que trabaja, el error y los límites de error que tenemos en cada uno de los tipos de termopar. Eso sería todo, amigos. Muchas gracias por seguir al canal y cuídense.